Espera. ¿Inglés? ¿Minimizar? ¿Está pasando algo, señor? Las mejores novelas ligeras te esperan aquí. No olvides suscribirte en Universo Light Novel. Capítulo 615. La fascinación del joven maestro. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, los dos ancianos no pudieron mantener la calma. Porque lo entendían demasiado bien. No era un cumplido casual ni una simple admiración. El joven maestro estaba genuinamente cautivado. Su mirada permanecía fija en la arena. En las dos mujeres que estaban de pie una frente a la otra. Cuanto más miraba, más sorprendido se quedaba. Allá en el continente glorioso central, había visto innumerables bellezas. Santas. Princesas. Hijas de clanes supremos. Mujeres cuya belleza era reconocida en regiones enteras. Y sin embargo, las dos mujeres que tenía ante él no se quedaban atrás en comparación con ninguna de ellas. De hecho, si era sincero consigo mismo, podrían incluso superar a muchas de esas famosas santas reconocidas por su belleza. ¿Cómo puede un lugar así esconder bellezas como estas? El joven maestro murmuró para sí. Sus ojos nunca dejaron la arena. Los dos ancianos intercambiaron miradas. Ambos podían ver la sorpresa en los ojos del otro. Habían seguido al joven maestro durante muchos años. Naturalmente, sabían lo orgulloso que era. Incluso cuando se enfrentaba a famosas santas del continente glorioso central, rara vez las elogiaba. La mayoría de las veces, se limitaba a asentir con desdén. Pero ahora, estaba expresando su admiración abiertamente. Eso por sí solo decía mucho. Uno de los ancianos volvió a mirar hacia la arena. Luego suspiró para sus adentros. A decir verdad, no podía culpar del todo al joven maestro. Las dos jóvenes eran realmente excepcionales. Sus apariencias eran impecables. Sus temperamentos eran aún más extraordinarios. Una era fría y etérea, como un hada inmortal descendida de los cielos. La otra era elegante y grácil, y poseía una agudeza inflexible oculta bajo su belleza. Juntas, atraían de forma natural todas las miradas de la arena. No era de extrañar que toda la secta de la espada celestial se hubiera reunido. Por un momento, el anciano incluso se preguntó en broma si la multitud había venido por la batalla o simplemente para admirar a las dos mujeres. Mientras tanto, el joven maestro permanecía completamente concentrado en la arena. Incapaz de apartar la mirada. Una extraña luz apareció gradualmente en sus ojos. Entonces, como si de repente hubiera tomado una decisión. Habló. Las quiero. Los dos ancianos parpadearon. Por un momento, pensaron que habían oído mal. El joven maestro continuó con calma. Las quiero a las dos como mis esposas. Los dos ancianos casi se atragantaron. Uno de ellos transmitió su voz apresuradamente. Joven maestro. Por favor, recuerde nuestra misión. El segundo anciano asintió de inmediato. Este asunto es mucho más importante que los asuntos personales. Sin embargo, el joven maestro se limitó a agitar la mano con desdén. Su mirada permanecía fija en Bai Xueqin y Chu Ziyan. ¿Quién dijo que estoy descuidando mis deberes? Completaré la misión. ¿Acaso eso me impide de alguna manera cortejar a las mujeres? Los dos ancianos se quedaron sin palabras. Tras un momento de consideración, asintieron lentamente. Hablando objetivamente, el joven maestro no estaba del todo equivocado. Si los rumores eran ciertos y estas dos realmente poseían un talento tan extraordinario, entonces su talento las convertiría en candidatas dignas para ser las esposas del joven maestro. Aunque convertirse en la esposa principal del joven maestro probablemente sería imposible. Después de todo, el clan ya tenía planes para concertar un matrimonio con una potencia importante de igual categoría. Tales uniones implicaban innumerables intereses. No eran algo que pudiera cambiarse a la ligera. Sin embargo, tomar como concubinas a mujeres tan talentosas y hermosas no era algo del todo descartable. De hecho, muchos jóvenes maestros poderosos hacían precisamente eso. La mirada del joven maestro hacia la arena se volvió cada vez más posesiva. En su mente, el asunto ya parecía zanjado. Mientras tanto, ni Bai Xueqin ni Chu Ziyan tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo entre el público. Tampoco les habría importado aunque lo supieran.
En ese momento, toda su atención estaba centrada la una en la otra. Bai Shueqin estaba de pie con calma a un lado de la arena. Sin embargo, mientras su mirada recorría las gradas circundantes, un ligero ceño fruncido apareció en su rostro. Al ver su expresión, Chu Ziyan comprendió de inmediato lo que estaba pensando. Un rastro de vergüenza apareció en su hermoso rostro. Lo siento. Chu Ziyan sonrió con impotencia. No pensé que esto se haría tan grande. Echó un vistazo a la arena. A decir verdad, ella también estaba algo sorprendida. Cuando había logrado un avance recientemente, simplemente quería probar su nueva fuerza. Después de todo, las oportunidades de encontrar un oponente adecuado eran extremadamente raras. Entre la generación más joven, había muy pocas personas cualificadas para intercambiar golpes con ella. Casualmente, Bai Shueqin también había avanzado recientemente. Por lo tanto, Chu Ziyan había propuesto un duelo. Bai Shueqin, naturalmente, aceptó. Las dos eran quizás las oponentes más adecuadas la una para la otra en toda la secta de la espada celestial. No solo sus reinos de cultivación eran similares, sino que ambas poseían una fuerza de combate extraordinaria. Poner a prueba sus avances a través de la batalla sería, sin duda, beneficioso para ambas. Como resultado, solicitaron el uso de la arena. Ninguna de las dos esperaba que la noticia se extendiera tan rápidamente, ni que apareciera casi toda la secta. Incluso muchos discípulos y ancianos que supuestamente estaban en reclusión habían salido. La escala se había vuelto algo ridícula. Chu Ziyan se frotó la frente. De alguna manera la noticia se filtró, y entonces todo el mundo se enteró. Su expresión se volvió cada vez más de impotencia. Bai Shueqin siguió su mirada. Miles y miles de discípulos llenaban los asientos. El ruido era ensordecedor. La emoción era evidente. Después de todo, estas eran las dos mayores genios de la secta de la espada celestial. Quizás incluso de todo el imperio. Al ver esta escena, Bai Shueqin simplemente negó con la cabeza. Ignóralos. Su voz permaneció tranquila. No hay necesidad de prestarles atención. Aunque estaba algo disgustada por la atención, no había nada que ella o Chu Ziyan pudieran hacer al respecto. Además, si la gente quería mirar, que mirara. No era alguien desacostumbrada a la atención. Desde la infancia, había atraído innumerables miradas. Lo mismo ocurría con Chu Ziyan. Hacía tiempo que ambas se habían acostumbrado a atraer la atención allá donde iban. Chu Ziyan rió suavemente. Supongo que tienes razón. Las dos intercambiaron una mirada. Las sonrisas se desvanecieron. Sus expresiones se volvieron gradualmente serias. Mientras tanto, entre el público, innumerables discípulos notaron el cambio de inmediato. Las conversaciones se acallaron rápidamente. Todos lo entendieron. La batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 616. Bai Shueqin contra Chu Ziyan Clan. Dos espadas chocaron. Un agudo grito metálico resonó por toda la arena. Al instante siguiente, ambas figuras desaparecieron. Clan. 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 Luces de espada estallaron por la arena mientras Bai Shueqin y Chu Ziyan intercambiaban golpes a una velocidad asombrosa. Para los discípulos ordinarios, las dos ya se habían convertido en poco más que borrones. En un momento aparecían en el lado este de la arena. Al siguiente, ya estaban chocando en el oeste. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. Muchos discípulos ni siquiera podían seguirles el ritmo. Sin embargo, todos podían darse cuenta de que ninguna de las dos estaba luchando en serio. No se había desatado ninguna técnica. Esto era simplemente un calentamiento. Un simple intercambio para medir la fuerza actual de la otra. Aún así, los espectadores no pudieron evitar sentirse conmocionados. ¡Qué rápidas! Son más fuertes que antes. Mucho más fuertes. Las discusiones estallaron de inmediato. Muchos de los discípulos presentes las habían visto luchar contra las fuerzas demoníacas. Otros las habían visto en la última competencia del dragón y el fénix. Por eso, entendían más claramente que nadie lo aterradora que era esta mejora, especialmente aquellos que solo las habían visto durante la competencia del dragón y el fénix. Para los cultivadores, solo había pasado un corto período de tiempo, pero el crecimiento mostrado por las dos mujeres era casi increíble.
En lugar de que su cultivación se ralentizara por haber alcanzado un reino superior, más bien había aumentado aún más. Sus espadas chocaban repetidamente. Cada intercambio era más limpio, más rápido, más afilado. Pronto, las auras de cultivación que rodeaban a las dos mujeres se volvieron imposibles de ocultar. Reino tardío de separación espiritual. En el momento en que esa revelación se extendió por la arena, innumerables personas contuvieron el aliento. Incluso algunos ancianos revelaron expresiones de asombro. Esta fuerza ya había superado a muchos ancianos dentro de la secta. Entre el público, el joven maestro permanecía inmóvil. Los dos ancianos a su lado estaban igualmente en silencio. Reino tardío de separación espiritual. Habían considerado el imperio del cielo desolado como una región atrasada, pero los genios que tenían ante ellos habían superado incluso a su joven maestro. A los 20 años, su joven maestro solo había entrado en el reino de separación espiritual. Estas dos mujeres ya habían alcanzado sus etapas tardías. La diferencia era obvia e imposible de negar. Sin mencionar que su joven maestro pudo lograrlo en gran parte gracias a todos los recursos que se invirtieron en él desde joven. Ellas dos, por otro lado, no deberían tener muchos recursos en comparación con los que tenía el joven maestro. La expresión del joven maestro se volvió cada vez más complicada. Luego, lentamente, esa complejidad se transformó en otra cosa. Posesividad. Cuanto más fuertes parecían las dos mujeres, más decidido se volvía él. Tal belleza. Tal talento. Tal cultivación. A sus ojos, se estaban volviendo cada vez más dignas de él. Sobre la arena. Clan. Otro choque de espadas resonó. Las dos mujeres se separaron. Bai Shueqin aterrizó con ligereza en el suelo. Chu Ziyan tocó el suelo a varias decenas de metros de distancia. Aunque la diferencia era pequeña, Bai Shueqin parecía poseer una ligera ventaja. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Bai Shueqin. Ziyan, realmente te has vuelto fuerte. Su elogio era completamente sincero. Chu Ziyan siempre había sido ligeramente más débil que ella. Después de recibir la técnica de cultivación que Bai Ziyan le había dado, Bai Shueqin había creído que su velocidad de cultivación dejaría muy atrás a la mayoría de su generación. La mejora que experimentó había sido extraordinaria. Sin embargo, de alguna manera, Chu Ziyan había logrado mantener el ritmo. Incluso ahora, era capaz de intercambiar cientos de golpes sin quedarse atrás. Aunque Bai Shueqin no estaba luchando con todas sus fuerzas, aún así era una grata sorpresa. Frente a ella, Chu Ziyan sonrió. Y tú eres tan poderosa como siempre. Ajustó el agarre de su espada. Si no empiezo a ponerme seria pronto, calculo que podría ser derrotada antes de poder ver tu verdadera fuerza. Su tono era ligero, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Más que nadie, Chu Ziyan entendía la brecha que había entre ellas. Bai Shueqin era probablemente la persona más talentosa que conocería jamás, además de Bai Ziyan. Pero entender la brecha y aceptar la derrota eran dos cosas completamente diferentes. Nunca había sido alguien que se rindiera simplemente porque la victoria fuera difícil, ni había creído nunca que perder fuera natural. Si había una montaña ante ella, la escalaría. Si había un oponente más fuerte, lo desafiaría. Era precisamente por eso que había alcanzado su nivel actual. Un aura poderosa surgió del cuerpo de Chu Ziyan. ¡Bum! Una vasta ola de ki estalló hacia afuera. La arena tembló ligeramente. La presión a su alrededor comenzó a aumentar al instante. Innumerables discípulos abrieron los ojos de par en par de inmediato. ¿Qué está pasando? Su aura sigue aumentando. No puede ser. Incluso algunos ancianos se levantaron abruptamente. Entonces ocurrió una transformación sutil pero inconfundible. El ki que rodeaba a Chu Ziyan pareció sufrir un cambio cualitativo. Etapa temprana del reino de refinamiento del vacío. Silencio absoluto. Por un breve momento, toda la arena se quedó en silencio. Luego, el caos estalló. Reino de refinamiento del vacío. Realmente ha logrado avanzar. Cielos. Solo tiene 20 años. El público estalló en un alboroto. Aunque muchos habían especulado. Aunque los rumores ya se habían extendido. La especulación y la realidad eran cosas completamente diferentes.
Una cultivadora de 20 años en el reino de refinamiento del vacío. Algo así era casi inaudito en el imperio del cielo desolado, a menos que incluyeras a Bai Xian. Entre el público, las pupilas del joven maestro se contrajeron violentamente. Su expresión cambió por completo. No solo él. Incluso los dos ancianos estaban visiblemente conmocionados. Imposible, murmuró uno de ellos inconscientemente. El otro miraba a Chu Ziyan sin parpadear. Incluso en el continente glorioso central, tal talento sería suficiente para sacudir a innumerables facciones. Mientras tanto, sobre la arena, incluso Bai Xueqin parecía sorprendida. Sus hermosos ojos se abrieron ligeramente. Aunque solo por un breve segundo. Luego, una sonrisa apareció en su rostro. Ziyan, felicidades. Su voz transmitía una felicidad sincera. Estaba realmente sorprendida. Avanzar al reino de refinamiento del vacío no era poca cosa. Ni siquiera Bai Xueqin había esperado que Chu Ziyan alcanzara este paso tan rápidamente. Realmente no sabía cómo lo había logrado Chu Ziyan. Frente a ella, Chu Ziyan sonrió. Gracias, pero no creo que esto signifique que te haya alcanzado. Bai Xueqin rió suavemente. Entonces, una aura poderosa también brotó de su cuerpo. ¡Bum! La presión barrió inmediatamente la arena. El ki circundante se volvió inquieto al instante. Etapa temprana del reino de refinamiento del vacío. Toda la secta de la espada celestial guardó silencio. Todos miraban sin comprender. Entonces, el caos estalló una vez más. La hermana mayor Bai también ha avanzado. Cielos. Dos cultivadoras del reino de refinamiento del vacío con 20 años. Innumerables discípulos casi perdieron la cabeza. Mucha gente había esperado que Bai Xueqin fuera más fuerte. Muchos habían creído los rumores, pero presenciarlo personalmente seguía siendo impactante más allá de las palabras. Al otro lado de la arena, Chu Ziyan simplemente sonrió. No mostró sorpresa alguna. Claramente, ya había adivinado el resultado. Si ella podía avanzar, entonces Bai Xueqin, que siempre había estado un paso por delante, naturalmente también podía hacerlo. Sin embargo, las reacciones de todos los demás fueron completamente diferentes. Especialmente el joven maestro y los dos ancianos. Se quedaron sentados, inmóviles. Sus mentes estaban en un torbellino. Antes, descubrir que ambas mujeres habían alcanzado el reino tardío de separación espiritual ya había superado sus expectativas. Ahora, reino de refinamiento del vacío. El joven maestro apretó los puños inconscientemente. En la historia del continente glorioso central, solo un puñado de individuos había logrado algo comparable. Cada una de esas personas se había convertido finalmente en figuras legendarias. Monstruos entre monstruos. Existencias capaces de sacudir regiones enteras. Sin embargo, hoy, en un lugar que había llamado repetidamente un imperio atrasado, se había encontrado no con una, sino con dos. Los dos ancianos intercambiaron miradas. Ambos podían ver la conmoción en los ojos del otro. Quizás habían subestimado el imperio del cielo desolado mucho más de lo que creían. Mientras tanto, en la arena, ni Bai Xueqin ni Chu Ziyan prestaron atención a la conmoción. Sus miradas permanecieron fijas la una en la otra. El calentamiento había terminado. Ahora, la verdadera batalla finalmente va a comenzar. Capítulo 617. Dos genios del refinamiento del vacío. En el momento en que ambas mujeres revelaron su cultivo del reino de refinamiento del vacío, la atmósfera en toda la arena cambió por completo. Ya nadie dudaba de su fuerza. La única pregunta que quedaba era, ¿quién era más fuerte? Sobre la arena, los ojos de Bai Xueqin se entrecerraron ligeramente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Ya que ambas hemos avanzado, ya no hay necesidad de contenerse. Chu Ziyan sonrió. Pienso exactamente lo mismo. Al instante siguiente, ambas desaparecieron. ¡Pum! El suelo bajo sus pies se hizo añicos. ¡Clan! Otra colisión resonó. Sin embargo, esta vez, la fuerza generada fue varias veces mayor que antes. Ondas de choque se extendieron hacia afuera. Las formaciones protectoras alrededor de la arena se activaron de inmediato. Innumerables discípulos abrieron los ojos de par en par.
Tal poder ya era suficiente para amenazar a los cultivadores ordinarios del reino de refinamiento del vacío, pero ninguna de las dos mostraba señales de detenerse. De repente, la figura de Bai Shueqin retrocedió. Espada de luz fluyente de 9 sombras. ¡Zas! Un brillante resplandor de espada estalló. Entonces, una Bai Shueqin se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 9. 9 figuras idénticas aparecieron por toda la arena. Cada una de ellas irradiaba la misma aura. La misma presencia. Por un momento, incluso a muchos ancianos les resultó difícil determinar cuál era la real. El público estalló de inmediato. No puedo distinguir cuál es la real. La espada de luz fluyente de 9 sombras. La hermana mayor Bai ha alcanzado un nivel de maestría aún más alto. Las 9 figuras se movieron simultáneamente. Resplandores de espada destellaron desde todas las direcciones. Chu Ziyan se encontró instantáneamente rodeada. Aún así, permaneció completamente tranquila. ¿Intentas confundirme? Un resplandor carmesí emergió a su alrededor. La temperatura del aire circundante aumentó rápidamente. Su espada se alzó lentamente. Entonces aparecieron innumerables pétalos de flor carmesí. Cada pétalo contenía un aterrador ki de espada. Tempestad de pétalos carmesí. Los pétalos explotaron hacia afuera como una tormenta embravecida. Miles de pétalos carmesí llenaron la arena. Giraban violentamente en todas direcciones. Zas. 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 Las 9 sombras fueron golpeadas al instante. Una tras otra, se hicieron añicos. Explotando en fragmentos de luz. Chu Ziyan comprendió que intentar diferenciar lo real de lo falso es casi imposible. Más bien, era mejor destruirlas a todas y cada una. La audiencia jadeó asombrada. La ha roto. Chu Ziyan destruyó las 9 sombras. ¡Qué control tan aterrador! La tormenta carmesí continuó barriendo el campo de batalla. En el último momento, el cuerpo real de Bai Shueqin emergió de entre las sombras destrozadas. Clan. Las 2 espadas chocaron una vez más. Una violenta onda de choque explotó hacia afuera. Ninguna de las 2 cedía terreno. Ninguna de las 2 se rendía. La batalla solo se hizo más intensa. Resplandor de espada tras resplandor de espada iluminaban la arena. En un momento atacaba a Bai Shueqin. Al siguiente, Chu Ziyan contraatacaba. Las técnicas estallaban continuamente. Cada intercambio llevaba suficiente poder para herir gravemente a cultivadores ordinarios del reino de refinamiento del vacío. El público ya no podía mantener la calma. Incluso los ancianos revelaron expresiones solemnes. Sus reinos de cultivo ya son lo suficientemente impactantes. Pero lo que es verdaderamente aterrador es su maestría sobre las técnicas de su clan. Su comprensión de sus técnicas es igualmente monstruosa. Sospecho que ambas ya han alcanzado la maestría mayor. Los ancianos de los alrededores se quedaron en silencio de inmediato. Maestría mayor. Cuanto más alto era el grado de una técnica, más difícil era de comprender. La técnica del clan Chu era una técnica de grado tierra de alto grado, mientras que la de Bai Shueqin era una técnica de grado celestial. Incluso la maestría menor aumentaría enormemente la fuerza de una técnica en comparación con la maestría inicial, y ni hablar de la maestría mayor. Entre el público, incluso los 2 ancianos que acompañaban al joven maestro se pusieron cada vez más serios. Originalmente, solo se habían sorprendido por el cultivo de las chicas. Ahora, comenzaban a darse cuenta de algo aún más aterrador. Estas 2 no solo tenían talento para el cultivo. Sus bases de combate también eran absurdamente sólidas. Mientras tanto, la mirada del joven maestro nunca abandonó la arena. La posesividad en sus ojos solo se profundizó. Y a medida que la batalla continuaba escalando, ni Bai Shueqin ni Chu Ziyan mostraban intención alguna de detenerse. Clan. Otra colisión sacudió la arena. El ki de espada estalló en todas direcciones mientras Bai Shueqin y Chu Ziyan se separaban una vez más. Ambas se detuvieron a varios cientos de metros de distancia. Aunque la batalla parecía igualada, aunque Chu Ziyan había logrado mantenerse a la par hasta ahora, sabía que Bai Shueqin todavía se estaba conteniendo. Era solo un sentimiento y no tenía pruebas. Sin embargo, conociendo a Bai Shueqin desde hacía tantos años, confiaba en sus instintos.
Chu Ziyan estaba casi segura de que Bai Shueqin aún poseía una fuerza que todavía no había revelado. Sin embargo, no sentía frustración, ira o resentimiento. Si no podía obligar a Bai Shueqin a revelar toda su fuerza, entonces simplemente significaba que aún no era digna de verla. La culpa sería suya, no de Bai Shueqin. Además, las técnicas del clan Chu siempre habían sido más débiles que las del clan Bai. El hecho de que pudiera estar aquí e intercambiar golpes de igual a igual con Bai Shueqin ya era algo de lo que estaba orgullosa. Sin embargo, estar satisfecha consigo misma no significaba que estuviera satisfecha con perder. Si quería la victoria, entonces necesitaba superar sus límites. ¡Pum! Un poderoso ki brotó de Chu Ziyan. La energía espiritual circundante también comenzó a reunirse en su espada. El resplandor carmesí a su alrededor se intensificó. Al instante siguiente, Chu Ziyan alzó su espada hacia los cielos. Innumerables ondas de ki se reunieron sobre ella. El cielo mismo parecía temblar. Marea cortadora del cielo. Corrientes interminables de ki de espada estallaron detrás de ella como un mar embravecido despertado por una tormenta. Capa tras capa de mareas azules surgieron a través de la arena, cada una llevando suficiente fuerza para partir montañas. Al final, todas esas mareas se fusionaron en un único rayo de espada que partía el cielo y que descendió con un impulso imparable. Técnica de grado celestial. ¡Qué poder tan aterrador! La masiva marea azul descendió. La pura presión hizo que la formación defensiva de la arena temblara violentamente. Entre el público, la expresión del joven maestro finalmente cambió. Su arrogancia previa había desaparecido hacía mucho. Incluso él tuvo que admitir que este ataque era poderoso. Muy poderoso. Quizás si no estuviera preparado, incluso podría sufrir heridas graves por un ataque así. Sin embargo, Bai Shueqin permaneció tranquila. Su mirada observaba en silencio el ataque entrante. Luego, alzó lentamente su espada. Una escena familiar apareció en su mente. Un ataque capaz de congelar el cielo y la tierra. Cuando Fei Lian había poseído su cuerpo, Bai Shueqin había experimentado personalmente ese poder. Aunque nunca podría replicarlo perfectamente, con el tiempo, había practicado continuamente. De nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Usando nada más que recuerdos, fragmentos de sentimientos y su propia comprensión. Finalmente, tuvo éxito. Un aura fría se extendió hacia afuera. La temperatura en toda la arena se desplomó. La escarcha comenzó a aparecer sobre el suelo. Entonces Bai Shueqin blandió su espada. Espada de ruptura helada. El mundo pareció congelarse. Un magnífico resplandor de espada azul hielo estalló hacia adelante. Todo a su paso se congeló al instante. La arena. El aire. Incluso el propio ki circundante. Los ojos del joven maestro se abrieron de par en par. Los dos ancianos se enderezaron de inmediato. Sus expresiones cambiaron por completo. ¡Pum! Las dos técnicas colisionaron. La explosión resultante sacudió a toda la secta de la espada celestial. Un rugido ensordecedor resonó a través de innumerables picos de montañas. La formación defensiva de la arena se iluminó brillantemente. Violentas ondas de choque se extendieron en todas direcciones. Innumerables discípulos se vieron obligados a protegerse los ojos. Incluso algunos ancianos tuvieron que hacer circular su ki para protegerse. Los dos ancianos miraban el campo de batalla con expresiones solemnes. Uno de ellos habló lentamente. ¿Esa técnica? Su voz contenía incredulidad. ¿Podría ser una técnica de alto grado celestial? El segundo anciano frunció el ceño. Sus ojos permanecieron fijos en los restos del resplandor de la espada azul hielo. Quizás. Luego vaciló. Por un breve momento, un pensamiento absurdo apareció en su mente. Casi se siente como... Hizo una pausa. Luego negó con la cabeza. Imposible. Absolutamente imposible. Por un momento, pensé que se sentía similar a una técnica de grado santo. La expresión del primer anciano cambió de inmediato. Luego él también negó con la cabeza. Eso es imposible. Incluso en el continente glorioso central, las técnicas de grado santo eran tesoros capaces de sacudir regiones enteras. Innumerables potencias importantes luchaban por ellas.
¿Cómo podría aparecer una técnica así en un lugar como el Imperio del Cielo Desolado? E incluso si de alguna manera existiera, ¿cómo podría un mero cultivador del reino de refinamiento del vacío utilizarla? Incluso los cultivadores del reino de gran ascensión tenían dificultades para usar tales técnicas. Solo aquellos dentro del reino inmortal podrían realmente desatar todo su poder. Mientras tanto, en el campo de batalla, el resultado ya se había vuelto claro. El gigantesco maremoto carmesí se resquebrajó. Luego se hizo añicos. ¡Pum! El resplandor restante de la espada azul hielo continuó hacia adelante. Su poder se había debilitado significativamente, pero aún llevaba una fuerza aterradora. Las pupilas de Chu Ziyan se contrajeron. ¡Zas! Su figura desapareció al instante. El resplandor de la espada azul hielo pasó barriendo por su ubicación anterior. Un momento después, ¡pum! El suelo detrás de ella explotó. Una enorme zanja congelada se extendía a través de la arena. La audiencia al unísono aspiró una bocanada de aire frío. Chu Ziyan aterrizó a varios cientos de metros de distancia. Unos cuantos mechones de cabello cayeron a su lado. Su respiración se había vuelto ligeramente más pesada. Frente a ella, Bai Xueqin estaba de pie tranquilamente. Aunque las dos ya habían luchado ferozmente, parecía que la batalla aún no había terminado. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, clap, clap, clap. Un aplauso repentino resonó por toda la arena. Maravilloso. Una voz llena de arrogancia resonó claramente. Ustedes dos son lo suficientemente buenas para convertirse en las esposas de este joven maestro. El joven maestro entró lentamente en la arena. Capítulo 618. Lon Aotian. ¿Qué? ¿Quién demonios es ese? ¿De dónde ha salido este idiota? ¿Se ha vuelto loco? ¿Se atreve a decirles esas cosas a la hermana mayor Bai y a la hermana mayor Chu? Innumerables discípulos estallaron en furia de inmediato. Muchos estaban tan enfadados que casi saltaron de sus asientos, queriendo darle una lección. La batalla entre Bai Xueqin y Chu Ziyan había llegado a su punto más emocionante, y aún así alguien se había atrevido a interrumpirla. Y no solo la interrumpió, sino que había pronunciado palabras muy desvergonzadas. Dentro de la secta de la espada celestial, Bai Xueqin y Chu Ziyan poseían un estatus extremadamente alto y eran admiradas como modelos a seguir. Sin embargo, este desconocido había aparecido de la nada y había declarado que ambas mujeres debían convertirse en sus esposas. Era sencillamente absurdo. En la arena, Bai Xueqin giró lentamente su mirada hacia el recién llegado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. La temperatura circundante pareció descender varios grados. Escrutó cuidadosamente al joven. Por desgracia, no lo reconoció, ni tampoco la ropa que llevaba. Sin embargo, podía sentir que no era débil en absoluto. Aunque lo había ocultado bastante bien, sintió algo similar a lo que sentía al enfrentarse a Bai Ziyan. Y lo que es más importante, la confianza que mostraba no parecía falsa. Aún así, sus palabras fueron extremadamente ofensivas, lo que la disgustó mucho. A su lado, la expresión de Chu Ziyan también se había vuelto fría, sobre todo después de oírle. Después de todo, ella ya tenía un prometido. Todo el imperio lo sabía. El hombre era un ignorante o simplemente no le importaba. Ninguna de las dos posibilidades mejoraba la opinión que tenía de él. Mientras tanto, el joven maestro se erguía con orgullo en el centro de la arena. Como si no fuera consciente de la hostilidad que lo rodeaba o, tal vez, simplemente no le importaba. Su mirada recorrió a Bai Xueqin y Chu Ziyan. Cuanto más las miraba, más satisfecho se sentía. Excelente. Realmente excelente. La sonrisa del joven maestro se ensanchó. Detengan a ese hombre insolente. Un grito furioso lo interrumpió. Varios ancianos de la secta de la espada celestial se elevaron en el cielo. Sus expresiones eran extremadamente feas. Uno de los ancianos señaló hacia la entrada de la arena. ¿Te atreves a interrumpir un duelo e insultar a nuestros discípulos en la secta? Vete de inmediato. El joven maestro se limitó a mirarlos antes de reírse. Un rastro de desprecio apareció en sus ojos. Dos figuras aparecieron de repente a su lado. El espacio circundante se distorsionó de inmediato. Liberaron despreocupadamente un rastro de su aura. Solo un rastro, pero el resultado fue inmediato.
¡Bum! Una presión abrumadora descendió sobre la arena. Las expresiones de los ancianos de la secta de la espada celestial cambiaron al instante. Sus cuerpos se agarrotaron y todos cayeron al suelo. Si incluso los ancianos estaban en tal situación, no había necesidad de entrar en detalles sobre los discípulos más débiles. Todos sintieron la presión. Un aura muy por encima del reino de refinamiento del vacío. Muy por encima del reino de gran ascensión. Un aura que se encontraba en la cima de los sueños de innumerables cultivadores. El reino inmortal. Los rostros de los ancianos de la secta de la espada celestial palidecieron de inmediato. La voz de un anciano tembló. ¿Inmortal? Otro tragó saliva con dificultad. Dos expertos del reino inmortal. Los discípulos de los alrededores guardaron un silencio sepulcral. Los innumerables insultos desaparecieron al instante. El miedo reemplazó a la ira. La conmoción reemplazó a la indignación. Sin embargo, no todos estaban completamente intimidados. Después de todo, no era como si a la secta de la espada celestial le faltara uno. Como la secta número 1 del imperio, ¿cuándo se habían dejado intimidar? ¿Eran dos cultivadores del reino inmortal suficientes para intimidar a su secta? Un anciano en el reino de gran ascensión dio un paso al frente. Aunque todavía era muy inferior a un experto del reino inmortal, logró soportar la presión hasta cierto punto. Su expresión era grave mientras miraba a los dos ancianos. Luego, hacia el arrogante joven maestro. ¿Sabes dónde estás? La mirada del anciano se agudizó. Esta es la secta de la espada celestial. No importa quién seas, debes respetar las reglas de nuestra secta. Todos sabían que el anciano ya estaba siendo extremadamente cortés. Después de todo, el otro bando poseía a dos expertos del reino inmortal. Si no fuera por eso, ¿acaso estaría conversando con ellos? Ya los habrían sometido y arrojado a la prisión de la secta. El joven maestro apenas le dirigió una mirada. Luego, se burló. HMPH. Sus ojos estaban llenos de desdén. ¿Un mero cultivador del reino de gran ascensión se atreve a sermonearme? Agitó la mano con desdén. Como se esperaba de una región atrasada. Ustedes de verdad no conocen su lugar. El joven maestro continuó con indiferencia. Este joven maestro les está ofreciendo a estas dos mujeres una gran oportunidad. ¿Quién eres tú para interferir? Su tono denotaba una arrogancia absoluta. Como si todos los presentes debieran estar agradecidos. El anciano todavía quería decir algo más, pero los dos viejos lo suprimieron de inmediato. Ya era bastante malo que su joven maestro hubiera montado tal escena y atraído tanta atención. Si estos ancianos lo enfadaban y mataba a uno de ellos, el asunto se saldría completamente de control. Afortunadamente, el joven maestro ignoró por completo al anciano después de que fuera suprimido. En su lugar, se giró hacia Bai Shueqin y Chu Ziyan. Una sonrisa confiada apareció en su rostro. Juntó las manos a la espalda. Erguido con orgullo en el centro de la arena. Mi nombre es Long Aotian. Su mirada recorrió a las dos mujeres. Ambas me han gustado. Por lo tanto, estoy dispuesto a darles la oportunidad de convertirse en mis esposas. Muchos discípulos se quedaron con la mirada perdida. Algunos estaban tan enfadados que sus caras se pusieron rojas. El tono del hombre hacía que sonara como si estuviera otorgando una bendición increíble. Como si convertirse en su esposa fuera una fortuna inimaginable. Las expresiones de Bai Shueqin y Chu Ziyan se volvieron al instante más frías. Sus ánimos, que ya eran terribles, empeoraron aún más. Los ojos de Chu Ziyan estaban completamente desprovistos de calidez. Ya tengo un prometido. Su voz era fría y cortante. Todo el imperio del cielo desolado lo sabe. Miró directamente a los ojos de Long Aotian. Así que deja de soñar. El rotundo rechazo hizo que muchos discípulos se sintieran reconfortados de inmediato. Algunos casi aplaudieron. La sonrisa de Long Aotian se congeló ligeramente. Claramente, no había esperado un rechazo tan directo, ni que ella ya tuviera un prometido. Bai Shueqin también dio un paso al frente. Su gélida mirada se posó en él. Parece que crees que tener expertos del reino inmortal respaldándote te convierte en una gran figura. Su voz permaneció tranquila, pero todos podían oír la frialdad que se ocultaba bajo ella. Pero es imposible entre nosotros.
La arena estalló al instante. Bien dicho. Hermana mayor Bai. Ja ja ja. Así es. ¿Quién es este idiota para soñar con casarse con Bai Shueqing? ¿No sabe que al clan Bai no le faltan cultivadores del reino inmortal? No hace más que soñar. Los discípulos que habían estado conteniendo su ira vitorearon de inmediato, a pesar de estar siendo suprimidos por el aura de los dos ancianos. La expresión de Lon Yaotian se ensombreció gradualmente. Por primera vez en su vida, había sido rechazado sin la menor vacilación. Había innumerables mujeres de diversos orígenes y talentos que le suplicaban estar con él. Ahora que ofrecía semejante oportunidad, en lugar de estar agradecidas, se atrevían a rechazarlo. Pero no estaba demasiado enfadado. Creía que era simplemente por su ignorancia. Porque no sabían quién era él. Si supieran que era el heredero del clan Lon, uno de los clanes más fuertes del continente glorioso central, estaba seguro de que se arrepentirían de su decisión y le suplicarían. En el continente glorioso central, el mero hecho de oír su nombre bastaba para que innumerables personas lo reconocieran de inmediato. Pero aquí, parecía que nadie tenía la más mínima idea de quién era, a pesar de que ya había revelado su nombre. Parece que no saben quién soy. No había necesidad de decir más. A sus ojos, la otra parte era simplemente ignorante. Entonces, ¡boom! Un aura aterradora brotó de su cuerpo. La cultivación que había estado suprimiendo se desató al instante. Reino inmortal. Toda la arena volvió a guardar silencio. ¿Quién habría pensado que una persona tan desvergonzada poseería un reino de cultivación tan alto? Innumerables discípulos miraban a Lon Yaotian con los ojos muy abiertos. La presión que irradiaba de su cuerpo era sencillamente demasiado abrumadora. Reino inmortal. A muchas personas les resultaba difícil conectar esa aterradora cultivación con el arrogante joven que tenían delante. Después de todo, Lon Yaotian no parecía especialmente mayor. De hecho, parecía solo unos años mayor que Bai Shueqing y Chu Ziyan. Y sin embargo, ya había entrado en el reino inmortal. Tal talento era suficiente para dejar a innumerables personas sin palabras. Los discípulos de la secta de la espada celestial buscaron rápidamente en sus memorias. Sin embargo, por mucho que lo intentaron, ninguno lo reconoció. Ni una sola persona había oído hablar de Lon Yaotian. Esto solo hacía la situación más extraña. Si alguien poseía un talento tan monstruoso, no había forma de que fuera desconocido. Una persona como esta debería haber sacudido todo el imperio hace mucho tiempo. La única conclusión a la que todos podían llegar era obvia. No era del imperio del cielo desolado, quizás ni siquiera del imperio cercano. Muchas personas recordaron de inmediato sus palabras anteriores. Su actitud arrogante. Su desprecio hacia la secta de la espada celestial. Su total indiferencia por el compromiso de Chu Ziyan con Bai Ziyan. De repente, todo cobró sentido. Si no era del imperio del cielo desolado, no sabría de ellos. Por eso se comportaba con tanta imprudencia. Aunque muchos discípulos lo odiaban, no podían negar una cosa. Lon Yaotian era aterrador. Aterradoramente talentoso. Aterradoramente poderoso. Un cultivador del reino inmortal a una edad tan joven era algo que nunca habían imaginado. Por muy enfadados que estuvieran, comprendían la realidad que tenían ante ellos. Entre todos los presentes, probablemente no había nadie capaz de derrotar a Lon Yaotian, por no hablar de los dos ancianos. Incluso los ancianos del reino de gran ascensión que habían dado un paso al frente antes se quedaron en silencio. La diferencia de cultivación era simplemente demasiado grande. Mientras tanto, Lon Yaotian disfrutaba de las expresiones de asombro que lo rodeaban. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Esta era la reacción que había esperado. Esta era la reacción que estaba acostumbrado a ver. Miedo. Asombro. Admiración. Así era como la gente solía responder después de saber quién era él realmente. Su mirada volvió lentamente hacia Bai Shueqing y Chu Ziyan. En su mente, ahora que habían presenciado su cultivación, sus actitudes cambiarían sin duda. Después de todo, a lo largo de su vida, muy pocas mujeres habían podido permanecer indiferentes tras descubrir su identidad y su talento. Por desgracia para él, las expresiones de Bai Shueqing y Chu Ziyan permanecieron completamente inalteradas. Ninguna mostró sorpresa. Ninguna mostró admiración.
Y ninguna mostró la más mínima intención de reconsiderarlo. Al contrario, sus miradas se volvieron aún más frías que antes. Capítulo 619. Un pretendiente del reino inmortal. Long Tian se sintió incómodo de inmediato. Porque las cosas no estaban procediendo como él había imaginado. De hecho, avanzaban en la dirección exactamente opuesta. Originalmente, después de revelar su cultivación, había esperado una reacción completamente diferente de Bai Xueqin y Chu Ziyan. Asombro. Admiración. Emoción. Quizás incluso gratitud. En cambio, Bai Xueqin y Chu Ziyan seguían mirándolo como si fuera una plaga molesta que se había colado en su duelo. No se veía ni un solo rastro de admiración en el rostro de ninguna de las dos mujeres. Si las dos estaban fingiendo, entonces merecían el premio a la mejor actriz. La frente de Long Tian se contrajo ligeramente. No debería ser así. Estaba genuinamente confundido. Allá en el continente glorioso central, innumerables mujeres lo perseguían. Había hijas de clanes poderosos y sectas prestigiosas. Cada vez que su identidad y su cultivación eran reveladas, la mayoría de la gente cambiaba de actitud inmediatamente. Se volvían respetuosos y prácticamente se lanzaban a sus brazos. Como resultado, Long Tian nunca había aprendido realmente a cortejar a las mujeres. Nunca había sido necesario. Solo su trasfondo era suficiente. Y si no era eso, también poseía un talento de primer nivel. Así que ahora, quizás por primera vez en su vida, ninguno de sus métodos habituales estaba funcionando. Long Tian se encontró completamente perdido. Si esas cosas fallaban, entonces, ¿qué se suponía que debía hacer exactamente? Sinceramente, no tenía ni idea. Tras pensar un momento, llegó rápidamente a una conclusión. Deben de estar avergonzadas. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Tenía que ser eso. Simplemente no había otra explicación. Después de todo, ¿cómo podrían las mujeres no sentirse conmovidas por alguien como él? El problema definitivamente no era él. Tenían que ser ellas. Quizás les daba vergüenza aceptar su confesión porque había demasiada gente mirando. Cuanto más lo pensaba Long Tian, más razonable sonaba. Mientras tanto, la expresión de Bai Xueqin se volvía cada vez más fría. Si supiera lo que Long Tian estaba pensando en ese momento, probablemente lo apuñalaría de inmediato. A su lado, Chu Ziyan no era diferente. Las dos mujeres intercambiaron una mirada. Ninguna se molestó en ocultar su asco. De hecho, sus sentimientos se hacían más evidentes a cada segundo. El hombre había interrumpido su duelo. Las había insultado. Había ignorado su rechazo. Había actuado como si fueran posesiones. Y, de alguna manera, todavía creía que les estaba haciendo un favor. La impresión que tenían de ella había caído por debajo de cero. Por desgracia, Long Tian no entendió en absoluto. En lugar de eso, sonrió con confianza. Como esperaba. Asintió para sí mismo. No necesitan avergonzarse. Long Tian continuó hablando. Lo entiendo. Su tono era inusualmente gentil. Probablemente nunca antes han conocido a alguien tan genial como yo. Los discípulos casi se atragantaron. ¿Qué le hacía pensar eso? No sabían cuánta cara dura había que tener para ser tan narcisista. Los párpados de Chu Ziyan se crisparon. Bai Xueqin apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Sin embargo, Long Tian seguía completamente ajeno a todo. Bai Xueqin finalmente habló. Su voz era más fría que el hielo. ¿Ya has terminado? Long Tian parpadeó. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Así que estás de acuerdo? Su tono incluso tenía un matiz de emoción. Como si por fin hubiera recibido la respuesta que quería. Bai Xueqin lo miró fijamente. Por un breve momento, se preguntó si este hombre entendía el idioma que ella estaba hablando. Las venas de su frente casi se crisparon. Si Long Tian no hubiera poseído una cultivación del reino inmortal y dos protectores del reino inmortal detrás de él, ya se habría abalanzado y lo habría abofeteado varias veces. Bai Xueqin no era tonta. Sabía muy bien que no era rival para él. Por lo tanto, solo pudo reprimir su ira. Aunque su voz se volvió aún más fría. ¿De acuerdo? Te estoy rechazando. Señaló a Chu Ziyan. Ziyan ya está comprometida.
Luego se señaló a sí misma. Y yo no tengo intención de casarme con nadie. Su rechazo no podría haber sido más claro. Por desgracia, la expresión de Lona Octian se ensombreció de inmediato. Su humor, antes alegre, se desvaneció. ¿Comprometida? Entrecerró los ojos. ¿Con quién? Parece que por fin algo le ha entrado en la cabeza. El tono de su voz era desagradable. Muy desagradable. ¿Es más fuerte que yo? HMPH. Un compromiso es solo un compromiso. Se puede cancelar. Su tono sonaba extremadamente natural. Como si cancelar el compromiso de otra persona no fuera diferente de decidir qué comer. Entonces sus ojos brillaron con frialdad. Y si se niega, simplemente le daré una lección hasta que acepte. Por primera vez en años, Bai Xueqin sintió que había alguien más arrogante que Bai Xian. Pero ni siquiera Bai Xian había logrado hacerle sentir este nivel de asco. Bai Xueqin se dio cuenta de algo. Hablar con Lona Octian era completamente inútil. A estas alturas, solo podía esperar a que aparecieran los grandes ancianos de la secta. De lo contrario, esta farsa probablemente continuaría para siempre. Justo en ese momento, una voz fuerte resonó de repente entre el público. Si preguntas quién es, yo puedo decírtelo. Todos se giraron hacia el origen de la voz. Su rostro estaba lleno de emoción. El discípulo señaló a Chu Ziyan. El prometido de la hermana mayor Chu es Bai Xian, el hermano menor de Bai Xueqin. Toda la arena se volvió ruidosa de nuevo al instante. Sabían por qué esa persona había decidido responder a la pregunta de Lona Octian. Porque era del clan Shen. Todo el mundo conocía el odio entre el clan Shen y Bai Xian. Shen Liang había sido lisiado por Bai Xian, y Bai Xian también los había humillado públicamente. Sin mencionar que Bai Xian había debilitado significativamente la influencia del clan Shen dentro de la secta de la espada celestial hasta que se nombró un nuevo líder de la secta. El clan Shen sabía que no podía derrotar al clan Bai. Pero eso no significaba que el odio hubiera desaparecido. Ahora que alguien buscaba problemas con Bai Xian, ¿cómo podría el clan Shen dejar pasar semejante oportunidad? Aunque no reconocía a Lona Octian, se notaba que tenía un trasfondo increíble. Incluso si no podía hacerle nada a Bai Xian, solo causarles problemas era suficiente. El discípulo del clan Shen no había terminado. A continuación, señaló a Bai Xueqin. Y la hermana mayor Bai también declaró algo públicamente una vez. La hermana mayor Bai dijo hace mucho tiempo que si alguien desea casarse con ella, primero debe derrotar a su hermano menor. En el momento en que esas palabras cayeron, Lona Octian se iluminó de inmediato. Si se trataba simplemente de derrotar a alguien, entonces eso era fácil. Además, después de saber que se trataba de derrotar al hermano menor de Bai Xueqin, pensó que sería aún más fácil. Como Bai Xueqin ya tenía un talento sin parangón, asumió inconscientemente que la cultivación de Bai Xian debía de ser inferior a la de ella. Eso no solo cumpliría la condición para casarse con Bai Xueqin, sino que también podría obligar a Bai Xian a romper su compromiso con Chu Ziyan. De repente sintió que las cosas se habían vuelto muy fáciles y convenientes. Aunque no debería ser demasiado duro con él, Lona Octian pensó generosamente. Después de todo, si todo salía según lo planeado, Bai Xian se convertiría en su cuñado. Naturalmente, debía mostrar algo de piedad y guardarle las apariencias. Por supuesto, eso era asumiendo que Bai Xian cancelara obedientemente el compromiso. De lo contrario, no tendría más remedio que darle una dura lección. Nadie debería codiciar a las mujeres a las que él les ha echado el ojo. Al pensar en esto, Lona Octian casi se rió. Realmente sentía que estaba siendo excepcionalmente benevolente. Mientras tanto, Bai Xueqin y Chu Ziyan lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. Lona Octian, sin embargo, no pareció notar esas miradas. En cambio, se giró hacia Bai Xueqin. ¿Es verdad? Sus ojos brillaban. Bai Xueqin permaneció en silencio. Su expresión no cambió. Sin embargo, por dentro, se sentía algo impotente. En aquel entonces, realmente no había pensado mucho en hacer esa declaración. ¿Por qué lo haría? Dentro del imperio del cielo desolado, no había prácticamente nadie de la generación más joven capaz de derrotar a Bai Xian. Incluso a muchos cultivadores mayores les costaría. Y en cuanto a esos antiguos expertos del reino inmortal que habían vivido miles de años,
Obviamente, no irían descaradamente a desafiar a Bai Qian simplemente para casarse con ella. E incluso si algún viejo lunático realmente intentara algo así, ella podría simplemente rechazarlo basándose solo en la edad. Con su estatus y trasfondo, ¿quién se atrevería a forzar la situación? Por desgracia, la realidad siempre encuentra formas de sorprender a la gente. ¿Quién podría haber imaginado que un joven cultivador del reino inmortal aparecería de repente? Al ver a Bai Shueqing permanecer en silencio, la sonrisa de Long Aotian se ensanchó. A sus ojos, el silencio era básicamente una confirmación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, varias voces sonaron de repente desde el público. Es verdad. La hermana mayor Bai realmente dijo eso. Yo estaba allí cuando lo dijo. Todo el mundo en el Imperio del Cielo Desolado lo sabe. Aunque muchos admiraban a Bai Shueqing, no todos lo hacían. Al igual que los del clan Shen, había gente a la que no le caía bien por diversas razones. Conflictos de clanes. Rencores personales. Celos. Y muchas otras razones. Ahora que había una oportunidad para ponerles las cosas difíciles a Bai Shueqing y a Bai Qian, aprovecharon la ocasión de inmediato. Al oír la confirmación de tanta gente, Long Aotian se rió de nuevo. Ja ja ja. Su risa resonó por toda la arena. ¡Excelente! Verdaderamente excelente. Esto era incluso más fácil de lo que había imaginado. Miró hacia Bai Shueqing. Luego hacia Chu Ziyan. En ese caso, el asunto está zanjado. Su tono sonaba como si todo estuviera ya decidido. Derrotaré a Bai Qian. Entonces tú, Bai Shueqing, deberás casarte conmigo. Su mirada se desvió hacia Chu Ziyan. Y después de eso, haré que cancele también su compromiso contigo. Capítulo 620. Buscando a Bai Qian. La sonrisa de Long Aotian se ensanchó cada vez más. Cuanto más pensaba en ello, más perfecta parecía la situación. En su mente, el asunto ya estaba zanjado. Solo necesitaba encontrar a este tal Bai Qian, derrotarlo, y entonces todo procedería naturalmente según el plan. Bai Shueqing, no te preocupes. Como es tu hermano, seré indulgente con él. Muchos discípulos pusieron mala cara de inmediato al oír esas palabras. Su forma de hablar era simplemente demasiado arrogante. Era como si Bai Qian ya hubiera perdido. Como si la batalla ya hubiera ocurrido. Como si el resultado ya estuviera decidido. Además, ser indulgente con Bai Qian. Bueno, buena suerte con eso. Mientras tanto, los dos ancianos tras él intercambiaron miradas. Ninguno de los dos parecía especialmente complacido. A decir verdad, ya estaban insatisfechos con la cantidad de atención que Long Aotian había atraído. Su misión era muy importante. El clan los había enviado específicamente al Imperio del Cielo Desolado por una razón. Sin embargo, desde su llegada, Long Aotian había hecho de todo menos centrarse en esa misión. Primero, interrumpió el duelo entre Bai Shueqing y Chu Ziyan. Luego declaró públicamente su intención de casarse con ellas. Ahora quería desafiar a un desconocido. Si lo hicieran ahora mismo, perderían mucho tiempo que podría invertirse en su misión. Además, si esto continuaba, su presencia podría llegar a ser conocida en todo el imperio. Eso era exactamente lo contrario de lo que querían. Por desgracia, ¿quién era Long Aotian? Una vez que tomaba una decisión, hacerle cambiar de opinión era casi imposible. Los dos ancianos lo habían visto crecer. Lo entendían mejor que nadie. Intentar detenerlo ahora sería como intentar parar una inundación con las manos desnudas. El primer anciano finalmente decidió intentarlo. Joven maestro, nuestra misión debería ser la prioridad. Long Aotian agitó la mano con desdén. No tardaré mucho. Al anciano le tembló un párpado. El segundo anciano también lo intentó. Joven maestro, atraer atención innecesaria podría no ser beneficioso. Long Aotian se rió. ¿Atención? Su expresión estaba llena de confianza. ¿Qué atención hay que temer? Además, ¿creen que los demás no saben ya de nuestra presencia aquí? Los dos ancianos se quedaron sin palabras de inmediato. Aunque solo decía esas cosas porque no quería detenerse, pensándolo bien, no estaba del todo equivocado. Aunque esperaban pasar desapercibidos, ya sabían que tal cosa era casi imposible.
Especialmente ahora que Lona Octian había armado tanto alboroto, lo más probable es que su presencia ya hubiera sido descubierta. Mientras tanto, Bai Xueqin y Chu Ziyan lo miraban con absoluto asco. Cuanto más hablaba, peor era la impresión que les causaba. Este hombre ni siquiera conocía a Bai Ziyan. Nunca había intercambiado un solo golpe con él. Ni siquiera sabía qué clase de persona era Bai Ziyan. Sin embargo, ya hablaba como si la victoria estuviera garantizada. Era ridículo. Los ojos de Bai Xueqin se entrecerraron ligeramente. Una leve mueca de desdén casi apareció en su rostro. ¿Derrotar a Bai Ziyan? ¿De verdad creía que era tan simple? Incluso decía que sería indulgente con él. Realmente quería ver si seguiría diciendo esas palabras después de luchar de verdad contra Bai Ziyan. A su lado, Chu Ziyan compartía pensamientos similares. Su expresión permaneció fría. Sin embargo, por dentro, casi se sentía divertida. ¿Querer desafiar a Bai Ziyan? Solo con escuchar las palabras de Lona Octian era obvio que era simplemente un ignorante que no tenía idea de qué clase de monstruo estaba a punto de provocar. La confianza de Lona Octian no hacía más que crecer. Miró hacia las dos mujeres. ¿Dónde está Bai Ziyan? Su voz resonó por toda la arena. Iré a buscarlo ahora mismo. Ni Bai Xueqin ni Chu Ziyan respondieron. De hecho, ambas mujeres lo miraron como si fuera un idiota. ¿Por qué iban a ayudarlo? Por desgracia, su silencio no pudo detenerlo. Yo sé dónde está. El mismo discípulo del clan Shen gritó con entusiasmo. Si el joven maestro desea encontrar a Bai Ziyan, yo puedo guiarlo. Los ojos de Lona Octian se iluminaron de inmediato. Oh. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Sabes dónde está? El discípulo del clan Shen asintió de inmediato. Sí, lo sé. Lona Octian rió a carcajadas. Jajaja. ¡Excelente! Estaba cada vez más complacido con este discípulo. Primero, le había informado sobre el prometido de Chu Ziyan. Luego, le había revelado la condición de Bai Xueqin. Y ahora estaba dispuesto a llevarlo directamente hasta Bai Ziyan. Realmente era una persona servicial. A Lona Octian siempre le había disgustado deber favores. Dado que la otra parte lo había ayudado repetidamente, naturalmente debía ser recompensado. Con un movimiento casual de su muñeca, una botella de jade voló por el aire. ¡Fiu! El discípulo del clan Shen la atrapó instintivamente. Lona Octian habló con indiferencia. Tómala. Una recompensa por tu ayuda. El discípulo del clan Shen se quedó atónito. No se esperaba una recompensa. En verdad, solo había hablado porque quería ponerle las cosas difíciles a Bai Ziyan. Sin embargo, cuando abrió la botella y examinó su contenido, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Su respiración se aceleró al instante. Dentro había varias píldoras. Píldoras de grado 7. El cuerpo entero del discípulo tembló. Incluso algunos ancianos cercanos abrieron los ojos como platos tras sentir el aura que emanaba de la botella. Píldoras de grado 7. Y Lona Octian las había lanzado casualmente como recompensa. Como si no tuvieran ningún valor. El discípulo del clan Shen aspiró una bocanada de aire frío. Su corazón latía salvajemente. ¿Qué clase de trasfondo poseía Lona Octian? Incluso clanes superiores como el clan Zhao y el clan Li trataban las píldoras de grado 7 como tesoros de valor incalculable. Sin embargo, Lona Octian las repartía como si fueran caramelos. La actitud del discípulo cambió casi al instante. La mirada conspiradora de sus ojos desapareció. En su lugar apareció un respeto genuino. No, reverencia. Se inclinó apresuradamente con respeto. Gracias, joven maestro. Su voz estaba llena de emoción. En este momento, sus pensamientos corrían desbocados. Quizás, esta era una oportunidad. Una oportunidad mucho mayor de la que jamás había imaginado. Si lograba establecer una conexión con alguien como Lona Octian, su posición dentro del clan Shen ascendería drásticamente. Quizás incluso convertirse en el heredero ya no sería imposible. Cuanto más pensaba en ello, más se emocionaba. Mientras tanto, Lona Octian asintió con satisfacción. ¿Sí? Esta era la reacción normal. Así era como la gente le respondía normalmente. No como Bai Xueqin y Chu Ziyan.
Mirando al discípulo, Lon Aotian sonrió. Muy bien. Guíame. El discípulo del clan Shen enderezó la espalda de inmediato. Sí, joven maestro Lon. Entonces Lon Aotian se giró hacia los dos ancianos. Tráiganlas con nosotros. Los dos ancianos fruncieron el ceño. Joven maestro, Lon Aotian agitó la mano con desdén. No hace falta que digan nada. Su mirada se posó en Bai Xueqin y Chu Ziyan. Una sonrisa de confianza apareció en su rostro. Quiero que lo presencien personalmente. Que presencien cómo derroto a Bai Ziyan. Su voz transmitía una certeza absoluta. Como si el resultado ya estuviera decidido. Los dos ancianos suspiraron para sus adentros. Como era de esperar, su joven maestro se había involucrado por completo en este asunto. A estas alturas, ya no había forma de detenerlo. Mejor terminar con esto rápidamente y continuar con su misión. Justo cuando los dos ancianos estaban a punto de moverse, una voz tranquila resonó de repente por toda la arena. No es necesario. La voz no era ni fuerte ni autoritaria. Sin embargo, en el momento en que apareció, toda la arena se quedó en silencio al instante. Ya estoy aquí. Capítulo 621. El comienzo de la desgracia de Lon Aotian. Bai Ziyan le había ordenado a Con Zanong hacía mucho tiempo que vigilara a varios individuos sospechosos que entrarán en el imperio del cielo desolado. Y eso, naturalmente, incluía a Lon Aotian y sus dos guardaespaldas. Los tres habían estado en su radar desde que aparecieron en la capital con su lujoso carruaje. Desde el principio, se había sospechado que eran forasteros. Y, claramente, ese juicio no había sido erróneo. Por supuesto, no eran los únicos individuos sospechosos. También había otros grupos de los que se sospechaba que habían venido de fuera del imperio del cielo desolado. A través de la red de inteligencia que Con Zanong había construido meticulosamente a lo largo de los años, los informes llegaban continuamente desde todas las ciudades importantes. Así, Bai Ziyan se enteró de los movimientos de Lon Aotian casi de inmediato. Incluyendo el momento en que partieron de la capital y se dirigieron hacia la secta de la espada celestial. En el momento en que Bai Ziyan recibió ese informe, sus ojos cerrados se abrieron lentamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Secta de la espada celestial. Aunque no sabía por qué iban allí, se dio cuenta de inmediato de que era una excelente oportunidad. Porque la actual líder de la secta, Ansha, estaba bajo su control. Si deseaba actuar contra alguien dentro de la secta de la espada celestial, las cosas serían mucho más fáciles con la cooperación de Ansha. En cuanto a lo que pretendía hacer con ellos, era simple. Capturarlos e interrogarlos. Por mucho que los observaba, Bai Ziyan seguía sin poder determinar su verdadero objetivo. Sabía que estaban buscando algo. Eso era obvio. Sin embargo, ¿qué buscaban exactamente seguía sin estar claro? Por lo tanto, planeaba capturarlos e interrogarlos personalmente. Después de todo, la gente del continente glorioso central no viajaría miles y miles de millas por asuntos triviales. Tenía que haber una razón. Algo lo suficientemente importante como para atraer su interés hacia el imperio del cielo desolado. Y si tal cosa existía de verdad, entonces Bai Ziyan necesitaba saber exactamente qué era. Bai Ziyan no sentía ninguna hostilidad personal hacia los tres. Pero, por desgracia para ellos, habían elegido dirigirse a un lugar donde les resultaría muy fácil encargarse de ellos. Tras tomar su decisión, Bai Ziyan emitió una orden de inmediato. Convoquen al gran anciano Ren Bai y al gran anciano Bai Chu. Bai Ziyan no tenía intención de movilizar a todo el clan Bai. No solo sería innecesario, sino que también alertaría al enemigo. Además, la propia secta de la espada celestial ya poseía personal más que suficiente. Por eso, solo eligió traer a los dos grandes ancianos más fuertes del clan Bai. Porque sabía muy bien que los tres forasteros no serían oponentes sencillos. Su cultivo podría incluso rivalizar con el de Qin Ling Xiao. Por lo tanto, naturalmente no podía ser descuidado. Poco después, Bai Ziyan llegó silenciosamente a la secta de la espada celestial y siguió a los tres hacia la arena de la secta. Bai Ziyan frunció el ceño ligeramente. ¿La arena? Su expresión se volvió algo extraña. En ese momento, Bai Xueqin y Chu Ziyan estaban enzarzadas en su duelo. ¿Por qué se dirigirían allí esos forasteros? ¿Para ver una pelea?
A Bai Qian le resultaba realmente difícil de entender. ¿Tanto tiempo libre tienen? Se lo preguntó con toda sinceridad. Así, acompañado por Ren Bai y Bai Chu, entró silenciosamente en la arena. Para no llamar la atención, ocultó su apariencia y suprimió su aura. De principio a fin, nadie notó su llegada. Luego, observó en silencio cómo se desarrollaba todo. A decir verdad, no prestó mucha atención al duelo en sí. En cambio, la mayor parte de su atención se centró en Lon Aotian y los dos ancianos. Entonces, Lon Aotian interrumpió de repente el duelo. Y declaró públicamente que Bai Xueqin y Chu Ziyan eran dignas de convertirse en sus esposas. Bai Qian permanecía en silencio entre la multitud. Por un momento, se quedó realmente sin palabras. Luego, casi se llevó la mano a la cara. Había dedicado tanto esfuerzo a intentar determinar el objetivo de Lon Aotian. ¿De verdad era esto? ¿Casarse con mujeres era de verdad su propósito? No parecía probable. Sin embargo, de alguna manera, la atención del hombre se había desviado por completo hacia Bai Xueqin y Chu Ziyan. De repente, Bai Qian se sintió decepcionado. A su lado, las expresiones de Ren Bai y Bai Chu se ensombrecieron de inmediato. Una presión aterradora destelló en sus ojos. El humor de los dos ancianos se volvió terrible al instante. Alguien había aparecido de la nada y declarado públicamente su intención de casarse con una princesa del clan Bai. ¿Quién le había dado tanto coraje? Y lo que es peor, Lon Aotian no solo tenía en el punto de mira a Bai Xueqin. También tenía en el punto de mira a Chu Ziyan, la prometida de Bai Qian. Sin embargo, este desconocido declaraba abiertamente que quería tomarla para sí. Los dos ancianos ya estaban reprimiendo el impulso de salir corriendo a darle una lección. Si no fuera porque Bai Qian los detuvo, probablemente habrían actuado hace mucho. Mientras tanto, Bai Qian permanecía tranquilo. Simplemente siguió observando. Una cosa tras otra. El rechazo. Las discusiones. Las declaraciones arrogantes. El comportamiento cada vez más descarado. Y, finalmente, Lon Aotian decidió que lo derrotaría personalmente. Forzaría a Bai Qian a cancelar el compromiso. Y luego se casaría con Bai Xueqin y Chu Ziyan. Bai Qian se frotó la frente. Incluso él empezaba a sentirse mentalmente agotado. Este tipo, por primera vez en mucho tiempo, Bai Qian realmente no sabía qué decir. Al final, Lon Aotian exigió saber su paradero. Luego declaró que iría a buscarlo personalmente. Bai Qian suspiró suavemente. En ese momento, ya no había ninguna razón para permanecer oculto. Después de todo, esta era una excelente oportunidad. Así, Bai Qian finalmente dio un paso al frente. Su mirada se posó directamente sobre Lon Aotian. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Entonces, su voz tranquila resonó por toda la arena. No es necesario. Estoy aquí. En el momento en que la voz resonó por toda la arena, innumerables miradas se volvieron de inmediato hacia él. Los ojos de Lon Aotian se entrecerraron ligeramente. Su mirada recorrió cuidadosamente a Bai Qian. Luego se volvió hacia el discípulo del clan Shen que estaba a su lado. Lon Aotian señaló a la figura que se acercaba. ¿Es el Bai Qian? El discípulo del clan Shen se tensó instintivamente. En el momento en que sus ojos se posaron en Bai Qian, un rastro de miedo brilló en ellos. Su cuero cabelludo se entumeció al instante. Los latidos de su corazón se aceleraron. Después de todo, era Bai Qian. El odio era una cosa. El miedo, otra. Si Bai Qian estaba ausente, naturalmente se atrevía a conspirar contra él. Pero ahora que Bai Qian estaba personalmente de pie ante él, la presión era completamente diferente. Aún así, tras mirar a Lon Aotian y recordar el aterrador cultivo y el trasfondo que lo respaldaban, el discípulo se recompuso a la fuerza. Asintió enérgicamente de inmediato. Ese sí. Ese es Bai Qian. No hay absolutamente ninguna duda. Al recibir la confirmación, los ojos de Lon Aotian se iluminaron al instante. Una sonrisa se extendió por su rostro. ¡Excelente! Verdaderamente excelente. Originalmente, había planeado perder el tiempo buscando a Bai Qian personalmente. En cambio, el hombre se le había entregado directamente. ¿Qué podría ser más conveniente? El humor de Lon Aotian mejoró al instante.
Como mínimo, Bai Qian le había ahorrado la molestia de buscar. Así, Lon Aotian estalló en carcajadas. Ja ja ja. Su risa resonó por toda la arena. Luego miró directamente a Bai Qian. Sus ojos brillaban de emoción. Bien. Has llegado justo a tiempo. Su tono denotaba una satisfacción genuina. Como si Bai Qian acabara de hacerle un enorme favor. Mientras tanto, Bai Qian se limitó a mirar a Lon Aotian. Luego, su mirada se desvió hacia los dos ancianos que estaban detrás de él. Sus ojos se detuvieron en ellos brevemente. Los dos ancianos sintieron de inmediato una leve sensación de incomodidad. La mayoría de la gente se pondría nerviosa al enfrentarse a dos expertos del reino inmortal. Sin embargo, Bai Qian los miraba como si estuviera evaluando con calma a cultivadores ordinarios. La sensación era extremadamente extraña. Mientras tanto, Lon Aotian permanecía completamente ajeno a todo. Señaló a Bai Shueqin. Luego a Chu Ziyan. Sus acciones eran tan naturales que casi parecían razonables. Seré breve. Lon Aotian continuó con confianza. Tu hermana y tu prometida me han llamado la atención. El párpado de Ren Bai se crispó violentamente. El rostro de Bai Chu se ensombreció por completo. Lon Aotian, sin embargo, continuó hablando sin notar nada inusual. Así que necesito que hagas dos cosas. Levantó un dedo. Primero, permíteme casarme con tu hermana. Luego levantó un segundo dedo. Segundo, cancela tu compromiso con Chu Ziyan, para que yo pueda casarme con ella. Su tono era completamente serio. Como si fueran peticiones perfectamente razonables. Por supuesto, te compensaré generosamente. Capítulo 622. ¿Acaso te mereces eso? Bai Qian miró a Lon Aotian en silencio, y entonces una leve sonrisa apareció en su rostro. Lon Aotian se dio cuenta de inmediato. Su humor mejoró ligeramente. Como era de esperar, está bastante contento de oír mi generosa propuesta. Pensó. Después de todo, ¿quién no estaría contento? Era el heredero de un clan superior del continente glorioso central. Su talento no tenía parangón. Su trasfondo era monstruoso. Su futuro era ilimitado. Convertirse en su cuñado era una oportunidad con la que incontables personas solo podían soñar. A los ojos de Lon Aotian, esto no era diferente a que un pollo se transformara en un fénix. Naturalmente, pensó que Bai Qian debería estar encantado. Así, Lon Aotian esperó con confianza la respuesta de Bai Qian. Entonces, Bai Qian finalmente habló. ¿Acaso te lo mereces? Silencio. La sonrisa en el rostro de Lon Aotian se congeló al instante. Lon Aotian parpadeó. Luego, su expresión se ensombreció lentamente. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió notablemente más fría. Bai Qian simplemente sonrió. ¿Ahora también te fallan los oídos? Su mirada recorrió a Lon Aotian con parsimonia. Luego negó ligeramente con la cabeza. Un sapo soñando con comer carne de cisne. Los discípulos de los alrededores bajaron la cabeza de inmediato. Muchos reprimían la risa desesperadamente. Mientras tanto, el rostro de Lon Aotian se volvía cada vez más feo. Tú. Su voz contenía una advertencia. Te aconsejo que pienses con cuidado antes de hablar. ¿Sabes quién es este joven maestro? Una sutil presión del reino inmortal emanó de su cuerpo. Muchos discípulos sintieron de inmediato que les costaba respirar, pero Bai Qian no se vio afectado en absoluto. Lon Aotian continuó con frialdad. Deberías entender tu posición. Ya te estoy dando bastante cara. Su expresión se volvió cada vez más arrogante. No confundas mi buena voluntad con debilidad. Luego se mozó. No rechaces el brindis para luego verte obligado a beber una penalización. Sus ojos brillaron con frialdad. Te aconsejo sinceramente que no elijas la segunda opción. La amenaza era obvia. Todos los presentes podían oírla con claridad. Lon Aotian dio otro paso adelante. Su aura se intensificó ligeramente. Porque una vez que empiece a usar la fuerza, su mirada se fijó en Bai Qian. No te gustará el resultado. Incontables ojos se volvieron hacia Bai Qian. Esperando su reacción. Esperando a ver si se echaría atrás. Sin embargo, Bai Qian simplemente sonrió. Ya veo.
Lon Naotian pensó que por fin lo había entendido. Un rastro de satisfacción apareció en su rostro. Por desgracia, las siguientes palabras de Bai Qian hicieron añicos esa ilusión de inmediato. Pues me gustaría bastante verlo. Lon Naotian lo miró fijamente. Bai Qian le sostuvo la mirada con calma. Como si de verdad quisiera ver lo que Lon Naotian podía hacer. Lon Naotian sintió que algo no iba bien. La confianza que mostraba no parecía fingida, pero eso era imposible. Por muy talentoso que fuera Bai Qian, debía de ser más joven que Bai Xueqin. Mientras tanto, él ya era un experto del reino inmortal. La diferencia entre ellos debería haber sido insuperable. Detrás de Lon Naotian, los dos ancianos entrecerraron los ojos. Aunque Bai Qian les parecía extraño, su atención se centraba en Bai Ren y Bai Chu. No sabían por qué, pero esos dos les daban una sensación de amenaza, casi como si fueran tan fuertes como ellos. Sin embargo, negaron con la cabeza. No creían que eso fuera posible. Eran dos de los cultivadores más fuertes del continente glorioso central. ¿Cómo podían personas de un lugar tan remoto poseer una fuerza comparable a la suya? Bai Xueqin y Chu Ziyan observaban en silencio cómo se desarrollaba todo. Previamente, cuando Lon Naotian había revelado su cultivo del reino inmortal, ambas se habían preocupado un poco. Después de todo, por muy arrogante que fuera, su fuerza era real. Sin embargo, en el momento en que apareció Bai Qian, esas preocupaciones se desvanecieron en silencio. Las dos mujeres lo entendían demasiado bien, especialmente esa expresión. Esa sonrisa tranquila y su comportamiento relajado. Cuando Bai Qian actuaba así, normalmente significaba una cosa. Ya estaba todo bajo control. Al menos, eso era lo que creía Chu Ziyan. Al mirar la espalda de Bai Qian, la frialdad de sus ojos se suavizó gradualmente. Mientras tanto, los pensamientos de Bai Xueqin estaban en otras cosas. Aunque también confiaba plenamente en Bai Qian, conocía a su hermano menor mejor que casi nadie. Por lo tanto, algo le pareció sospechoso de inmediato. El momento era demasiado perfecto. Bai Qian no solo había aparecido en el momento justo, sino que también había traído consigo al gran anciano Bai Ren y al anciano Bai Chu. Definitivamente, eso no era una coincidencia. Los ojos de Bai Xueqin se entrecerraron ligeramente. Está planeando algo. El pensamiento afloró de inmediato en su mente. Sabía que Bai Qian nunca actuaba sin un propósito. Aún así, independientemente de lo que Bai Qian estuviera planeando, una cosa era cierta. Lon Naotian ya se había convertido en su objetivo. Y una vez que Bai Qian ponía la mira en alguien, su destino no solía ser muy agradable. Por desgracia, la persona en cuestión seguía sin ser consciente de nada. La expresión de Lon Naotian se ensombrecía cada vez más. Cuanto más hablaba Bai Qian, más se enfadaba. A sus ojos, ya había mostrado una generosidad tremenda. Incluso había considerado tratar a Bai Qian como un futuro cuñado. Pero en lugar de gratitud, recibió burlas. Lon Naotian sintió que su buena voluntad había sido completamente pisoteada. Su expresión se ensombreció. Que así sea. Su voz se volvió fría. Ya que te niegas a reconocer lo que es bueno para ti, un aura aterradora surgió de su cuerpo. El aire circundante se volvió pesado de inmediato. Entonces solo puedo hacerlo por las malas. La presión del reino inmortal barrió la arena. Muchos discípulos sintieron al instante cómo su ki de sangre fluctuaba. Algunos discípulos más débiles incluso palidecieron. La mirada de Lon Naotian se posó sobre Bai Qian con condescendencia. Arrogante y dominante. Como un soberano que mira con desdén a un mortal. Entonces su voz resonó por toda la arena. Bai Qian. Te desafío. ¿Te atreves a aceptarlo? En el momento en que esas palabras cayeron, toda la secta de la espada celestial estalló. Incontables discípulos se emocionaron de inmediato. ¿Miedo? Definitivamente había miedo. Después de todo, Lon Naotian era un cultivador del reino inmortal. Pero la emoción lo superó rápidamente. Porque oportunidades como esta eran simplemente demasiado raras. Una batalla del reino inmortal. Muchos cultivadores podían pasar toda su vida sin presenciar una. Y ahora podrían presenciarla con sus propios ojos. Además, uno de los participantes era Bai Qian. El genio legendario del Imperio del Cielo Desolado.
El hombre que había revertido incontables situaciones imposibles. El hombre cuya fuerza nadie podía medir con precisión. Al instante, la atención de todos se centró por completo. Ni siquiera los ancianos pudieron mantener la calma. El ambiente alcanzó un nivel sin precedentes. El ambiente dentro de la arena de la secta de la espada celestial alcanzó su punto álgido. Incontables ojos estaban fijos en Bai Qian. ¿Aceptaría? ¿O se negaría? Después de todo, su oponente era un cultivador del reino inmortal. Bai Qian simplemente permaneció allí, tranquilo. Externamente, su expresión no cambió. Internamente, sin embargo, ya estaba sopesando varias consideraciones. Aceptar tenía varios beneficios. El primero era el tiempo. Ansha ya había recibido sus instrucciones, pero movilizar a las fuerzas de la secta de la espada celestial todavía requería tiempo. Cuanto más tiempo permaneciera ocupado Long Tian, mejor. Un duelo, naturalmente, le compraría ese tiempo. La segunda razón era la curiosidad. Bai Qian había oído incontables leyendas sobre el continente glorioso central. Quería ver por sí mismo si esas historias eran exageradas o ciertas. Sabía que había una alta probabilidad de guerra entre el Imperio del Cielo Desolado y el continente glorioso central. Así que era una buena idea conocer sus puntos fuertes. Y ahora, un sujeto de prueba perfecto se había presentado convenientemente en su puerta. La tercera razón, Bai Qian miró a Long Tian. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro. Simplemente quería darle una paliza. El tipo era realmente irritante. Así, tras un breve momento de silencio, Bai Qian finalmente asintió. Claro, ¿por qué no? Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Long Tian. Entonces, de repente, levantó una mano. Espera. Long Tian miró hacia Bai Qian. Si vamos a pelear, hagamos las cosas más interesantes. Bai Qian enarcó una ceja. ¿Ah? Long Tian juntó las manos a la espalda. Su expresión estaba llena de confianza. Hagamos una apuesta. Long Tian señaló hacia Chu Ziyan. Si yo gano. Su voz resonó por toda la arena. Romperás tu compromiso con ella. En el momento en que esas palabras cayeron, la expresión de Chu Ziyan se volvió fría al instante. Pero Long Tian permaneció completamente serio. Bai Qian no aceptó de inmediato. En su lugar, miró a Long Tian. Luego preguntó despreocupadamente. ¿Y si tú pierdes? Long Tian parpadeó. Por un breve instante, se quedó helado de verdad. ¿Perder? La palabra le resultaba desconocida. La posibilidad nunca se le había pasado por la cabeza. Después de todo, él era Long Tian. Era un cultivador del reino inmortal. ¿Cómo podría perder contra alguien del Imperio del Cielo Desolado? La sola idea sonaba absurda. Así, tras una breve pausa, Long Tian se rió a carcajadas. Ja, ja, ja. Su risa estaba llena de una confianza absoluta. Luego declaró con orgullo. ¿Que si pierdo? Abrió los brazos. Entonces pon tú el precio. Su voz retumbó por toda la arena. Lo que sea que desees. Los dos ancianos detrás de él fruncieron el ceño de inmediato. Sus expresiones cambiaron ligeramente. Por desgracia, Long Tian no se dio cuenta o simplemente no le importó. Su confianza ya había alcanzado su punto máximo. Después de todo, en su mente, solo había un resultado para esta batalla. La victoria. Por lo tanto, hacer promesas no le costaba nada. Siempre y cuando Bai Qian aceptara su apuesta. Capítulo 623. El pez pica el cebo. Bai Qian no respondió de inmediato. Aunque internamente ya había tomado una decisión, aún necesitaba parecer algo reacio. Pasaron varios instantes antes de que Bai Qian finalmente asintiera. Muy bien. La sonrisa de Long Tian se ensanchó. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Bai Qian continuó. Pero los acuerdos verbales no valen nada. La sonrisa en el rostro de Long Tian se detuvo ligeramente. Bai Qian lo miró y habló con calma. Si vas en serio con esta apuesta, entonces haz un voto celestial. Toda la arena guardó silencio al instante. Incluso la expresión de Long Tian se endureció ligeramente. ¿Un voto celestial? La sonrisa en su rostro se volvió algo forzada de inmediato.
A diferencia de las promesas ordinarias, los votos celestiales no eran algo que los cultivadores hicieran a la ligera, especialmente los cultivadores poderosos. Romper un voto así podría acarrear consecuencias aterradoras. Los ojos de Long Aotian se entrecerraron. Detrás de él, las expresiones de los dos ancianos cambiaron de inmediato. Joven maestro. Un simple nativo de un imperio remoto no vale la pena como para hacer un voto celestial por él. Aunque creían que Long Aotian ganaría, a ninguno de los dos les gustaban los riesgos innecesarios. Después de todo, los votos celestiales no eran ninguna broma. Mientras tanto, Bai Qian simplemente sonrió mientras miraba a Long Aotian. ¿Qué? Su tono estaba lleno de burla. ¿Tienes miedo de perder? En el momento en que esas palabras cayeron, el rostro de Long Aotian se ensombreció. Bai Qian había dado precisamente donde más dolía. El orgullo de Long Aotian. Los dos ancianos maldijeron para sus adentros. Efectivamente, la expresión de Long Aotian se tornó desagradable de inmediato. ¿Miedo? Casi se rió. Yo. Una aura poderosa brotó de su cuerpo. Sus ojos ardían de ira. ¿Cómo podría este joven maestro perder? Bai Qian se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué dudas? La simple frase hizo añicos al instante los últimos vestigios de la vacilación de Long Aotian. Su orgullo simplemente no le permitía echarse atrás, especialmente frente a Bai Xueqin y Chu Ziyan. Long Aotian se mofó de inmediato. Bien. Será un voto celestial. Luego miró a Bai Qian. Pero si yo hago uno, tú también lo harás. Sus ojos se entrecerraron. Yo tampoco confío en tus palabras. Bai Qian sonrió. Por supuesto. Su aceptación fue tan rápida que Long Aotian se quedó atónito por un momento. Naturalmente, Long Aotian no tenía forma de saber que a Bai Qian le importaban muy poco los votos celestiales. Después de haber sobrevivido a tribulaciones celestiales antes, ya no les temía especialmente, incluso si rompiera uno. Sin mencionar que no tenía absolutamente ninguna intención de perder. Así, bajo incontables miradas, los dos dieron un paso al frente. Long Aotian levantó la mano. Su voz resonó por toda la arena. Yo, Long Aotian, juro por el cielo y la tierra. Si pierdo esta batalla, cumpliré una petición hecha por Bai Qian. Al ver esto, Bai Qian sonrió mientras también levantaba la mano. Su voz permaneció tranquila. Yo, Bai Qian, juro por el cielo y la tierra. Si pierdo esta batalla, disolveré mi compromiso con Chu Ziyan. Ya no había vuelta atrás. La confianza de Long Aotian regresó al instante. De hecho, se volvió aún más fuerte que antes. Ahora que el voto celestial se había establecido, la victoria le traería todo lo que deseaba. Al pensar en ello, no pudo evitar sonreír. Mientras tanto, Bai Qian estaba igualmente satisfecho. Todo procedía exactamente como estaba planeado. El pez ya había mordido el anzuelo. Ahora solo quedaba recoger el sedal. Los dos ancianos detrás de Long Aotian intercambiaron miradas inquietas. Por alguna razón, no podían quitarse la sensación de que algo andaba mal. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. El voto celestial se había hecho. Ya no había forma de retirarse. En el centro de la arena, Long Aotian avanzó lentamente. El aura del reino inmortal surgió de su cuerpo como un maremoto. Frente a él, Bai Qian permanecía tranquilo. Una leve sonrisa persistía en su rostro. Los ojos de Long Aotian ardían de emoción. El voto celestial ya se había establecido. La apuesta estaba hecha. Todo estaba en su lugar. Una expresión magnánima apareció en su rostro. Bai Qian. Su tono se volvió inesperadamente generoso. Aunque has aceptado esta pelea, no deseo que otros digan que te he intimidado. Long Aotian continuó. Después de todo, ya estoy en el reino inmortal. Juntó las manos a la espalda. Si lo deseas, puedo suprimir mi cultivación para igualar la tuya. Long Aotian no había terminado. También puedo abstenerme de usar mis artefactos. Con los antecedentes de Bai Qian, probablemente poseía como mucho un artefacto de grado tierra. Mientras tanto, Long Aotian poseía varios artefactos de grado celestial superior que su clan le había otorgado personalmente. Si los revelara ahora, Bai Qian podría perder toda su confianza incluso antes de que comenzara la batalla.
Además, derrotar a un debilucho con toda su cultivación y sus artefactos se sentía algo excesivo. Al menos en la mente de Lona Otian. Le estaba dando a Bai Qian la oportunidad de salvar las apariencias. Así, continuó con orgullo. ¿Qué te parece? Este joven maestro está más que dispuesto a darte una ventaja. Bai Qian miró a Lona Otian en silencio. A decir verdad, en circunstancias normales, habría aceptado con gusto. ¿Por qué no lo haría? Si un enemigo se debilita voluntariamente, solo un tonto se negaría. Desafortunadamente, hoy era diferente. Bai Qian en realidad quería ver el verdadero nivel del continente glorioso central. Quería saber cuán fuertes eran en realidad. Si Lona Otian se contenía, no tendría mucho sentido. Así, Bai Qian negó lentamente con la cabeza. Déjate de tonterías. Ven a por mí con toda tu fuerza. Luego, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Podrás hablar de ventajas cuando consigas asestarme un golpe. La expresión de Lona Otian se congeló. La sonrisa de su rostro desapareció lentamente. Entonces, crack. Un leve crujido resonó. Varias venas se hincharon en su frente. Sus puños se apretaron con fuerza. ¿Asestarle un golpe? Este tipo estaba cuestionando si siquiera podría tocarlo. Lona Otian apretó los dientes. Sus ojos se volvieron cada vez más peligrosos. En su mente, Bai Qian se había convertido en la persona más irritante que había conocido. Este tipo simplemente se negaba a apreciar la amabilidad. No importaba lo que dijera, Bai Qian siempre encontraba una manera de burlarse de él. Finalmente, la paciencia de Lona Otian llegó a su límite. Lona Otian miró fijamente a Bai Qian. Sus ojos ardían de ira. Bien. Su voz resonó por toda la arena. Si eso es lo que quieres, entonces no me culpes después. Bai Qian simplemente sonrió. Lona Otian sintió que su presión arterial subía aún más. Este tipo estaba sonriendo de nuevo. En este punto, deseaba desesperadamente borrar esa sonrisa del rostro de Bai Qian. Así, no malgastó más palabras. Su intención de lucha se disparó hacia los cielos. Peleemos. Capítulo 624. Lona Otian contra Bai Qian. El suelo bajo los pies de Lona Otian explotó. Su figura desapareció al instante. Innumerables discípulos abrieron los ojos de par en par. Demasiado rápido. Incluso muchos ancianos apenas podían seguir sus movimientos. Todo lo que podían ver era un rastro borroso rasgando la arena. ¡Fiu! La figura de Lona Otian apareció justo delante de Bai Qian. Sus labios se curvaron hacia arriba. Una mueca de desdén apareció en su rostro. Como esperaba. Bai Qian seguía allí de pie, sin haber tenido tiempo siquiera para reaccionar. Lona Otian rió para sus adentros. Ni siquiera puede seguir mi velocidad. A ver si hablas después de recibir este puñetazo. La diferencia entre el reino inmortal y los reinos inferiores era enorme. Por muy talentoso que fuera Bai Qian, no había forma de que pudiera reaccionar. Lona Otian levantó el puño. Su puñetazo fue directo a la cara de Bai Qian. Por desgracia, antes de que su puño pudiera siquiera llegar, otro puño apareció de repente en su campo de visión. Las pupilas de Lona Otian se contrajeron. ¿Qué? Al momento siguiente, ¡pum! Un impacto aterrador estalló. Lona Otian sintió como si una montaña se hubiera estrellado contra su cara. Su cuerpo entero perdió el control al instante. La sangre brotó de su boca. Luego, su figura salió disparada hacia atrás como una bala de cañón. ¡Pum! La arena se sacudió violentamente. El polvo y los escombros llenaron el aire. Silencio. Silencio absoluto. Todos miraban sin comprender la escena que tenían ante ellos. Nadie podía comprender lo que acababa de ocurrir. Hace un momento, Lona Otian parecía increíblemente rápido. Un momento después, había sido lanzado de un puñetazo al otro lado de la arena. Los dos ancianos detrás de él se quedaron helados. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus expresiones tranquilas desaparecieron por completo. Imposible. Soltó el primer anciano. El rostro del segundo anciano cambió drásticamente. Sus sentidos divinos barrieron instantáneamente hacia Bai Qian. El resultado hizo que sus corazones temblaran. Reino de gran ascensión.
Bai Qian era en realidad un cultivador del reino de gran ascensión. Sus mentes se sacudieron violentamente. ¿Qué edad tenía? No solo había alcanzado el reino de gran ascensión a esa edad, sino que además había mandado a volar a Long Yaotian de un solo puñetazo. Incluso si Long Yaotian había subestimado a Bai Qian y se había contenido, eso debería haber sido imposible. Incluso los cultivadores ordinarios del reino inmortal podrían no ser capaces de tal cosa. Mientras tanto, Renbai y Bai Chu permanecían tranquilos. Ninguno de los dos parecía sorprendido. Para ellos, este resultado era perfectamente normal. De hecho, si Bai Qian hubiera sido el que saliera volando, eso sí que habría sido realmente impactante. ¡Bum! La pila de escombros explotó de repente. Una figura salió disparada. Long Yaotian reapareció de inmediato. Su ropa estaba algo desaliñada. Se podía ver una clara marca de puño en su cara. Su expresión estaba llena de incredulidad. Miró fijamente a Bai Qian. Como si mirara a un monstruo. ¿Tú? Su voz temblaba ligeramente. Un genuino shock apareció en su rostro. ¿Tú? Long Yaotian lo señaló. Y finalmente soltó. Estás en el reino de gran ascensión. Bai Qian podría haber sido capaz de engañar a otros antes, pero una vez que comenzaba una batalla contra un cultivador del reino inmortal, ocultar su cultivo se volvía casi imposible. Sin mencionar que Bai Qian ni siquiera había intentado ocultar su aura cuando golpeó. La arena entera estalló en un caos. ¿Qué? Reino de gran ascensión. El líder del clan Bai está en el reino de gran ascensión. ¿Cómo es posible? Innumerables discípulos casi gritaron. Incluso muchos ancianos estaban atónitos. Anteriormente, ya era bastante impactante que Bai Qian hubiera alcanzado el reino de refinamiento del vacío. Sin embargo, había pasado menos de un año y ahora había entrado en el reino de gran ascensión. ¿Qué clase de velocidad de cultivo era esa? Todos sintieron como si un rayo les hubiera golpeado la mente. Un cultivador del reino de gran ascensión. Con menos de 20 años. De repente, muchos ancianos sintieron que habían cultivado toda su vida para nada. Mientras tanto, Long Yaotian seguía mirando fijamente a Bai Qian. Su mente estaba en completo desorden. Originalmente, había asumido que Bai Qian estaría como mucho en el reino del alma naciente. Quizás en el reino de formación del alma si era excepcionalmente talentoso. Solo eso ya lo calificaría como un genio de primer nivel, incluso en el continente glorioso central. Sin embargo, la realidad le había dado una bofetada viciosa en la cara. Bai Qian no solo era un cultivador del reino de gran ascensión, sino que era lo suficientemente poderoso como para mandar a volar a un experto del reino inmortal de un solo puñetazo. Incluso si Long Yaotian hubiera sido tomado por sorpresa, eso debería haber sido extremadamente difícil. Después de todo, su físico era uno de los mejores físicos dentro de su clan. La expresión de Long Yaotian se torció. Incluso ahora, todavía no podía entenderlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo había mandado a volar Bai Qian de un solo puñetazo? Su cara todavía le palpitaba de dolor. El dolor era tan intenso que hasta hablar le provocaba espasmos en los músculos de la cara. Por un breve momento, casi dudó de la realidad. No podía recordar la última vez que alguien le había pegado tan fuerte. De hecho, ni siquiera cuando su padre lo golpeaba personalmente durante el entrenamiento le había dolido tanto. Cuanto más pensaba en ello, más fea se volvía su expresión. Mientras tanto, Bai Qian simplemente lo miró con indiferencia. Aunque Bai Qian podría haberse aprovechado de la situación para atacarlo, parece que no tiene intención de hacerlo. Era como si no le importara el duelo ni se lo tomara en serio. Esa actitud enfureció de inmediato a Long Yaotian. Apretó los puños. Rechinó los dientes. Esa arrogancia debería haberle pertenecido a él. No a Bai Qian. Él era el cultivador del reino inmortal. Sin embargo, de alguna manera, los papeles se habían invertido por completo. Parece que te sobreestimaste. La mirada de Bai Qian recorrió a Long Yaotian. Luego añadió tranquilamente. Ni siquiera puedes soportar un solo puñetazo mío. La cara de Long Yaotian se puso roja al instante. No de vergüenza, sino de ira. No te creas tanto. Su rugido resonó por toda la arena. Eso fue solo porque me tomaste por sorpresa. Un aura del reino inmortal explotó de su cuerpo.
Los escombros a su alrededor se hicieron añicos al instante. Sus ojos ardían de furia. La verdadera batalla empieza ahora. ¡Chin! Un agudo grito de espada resonó de repente por toda la arena. Long Nao Tian sacó su espada de su anillo de almacenamiento. Artefacto de grado celestial. ¡No! Es una espada de grado celestial superior. La conmoción apareció en innumerables rostros. Incluso muchos ancianos revelaron expresiones de envidia. Un arma así sería considerada un tesoro supremo e incluso aquellos en la cima las tenían. Sin embargo, un joven así la tiene. Esto solo hizo que los demás estuvieran seguros de que el trasfondo de Long Nao Tian debía ser aterrador. Long Nao Tian acarició suavemente la hoja. Un rastro de orgullo apareció en su rostro. Esta espada lo había acompañado durante años. Innumerables genios habían caído bajo ella. Hoy no sería una excepción. Su mirada se fijó en Bai Xian. Veamos cuánto tiempo puedes seguir siendo arrogante. Fiu. Long Nao Tian desapareció. La luz de la espada llenó el cielo. Un rayo dorado rasgó el aire y llegó al instante ante Bai Xian. La espada descendió. El propio espacio pareció distorsionarse bajo su filo. Long Nao Tian sonrió con desdén. Este ataque era completamente diferente al anterior. Esta vez, iba en serio. Esta vez, Bai Xian comprendería la diferencia entre ellos. Por desgracia, la expresión de Bai Xian no cambió en absoluto. ¡Chin! Un grito de espada resonó. Una hoja plateada apareció también en la mano de Bai Xian. Entonces, ¡pum! Las dos espadas chocaron. Aterradoras ondas de choque explotaron hacia afuera. La arena tembló violentamente. La mueca de desdén de Long Nao Tian se congeló al instante. Sus pupilas se contrajeron. El ataque había sido bloqueado. Ni un solo paso hacia atrás. La espada en la mano de Bai Xian permaneció firme. Como si bloquear el ataque no hubiera requerido esfuerzo alguno. Los ojos de Long Nao Tian se abrieron de par en par. Su mirada se posó inmediatamente en la espada de Bai Xian. Entonces su expresión cambió. Su mente se quedó en blanco. Porque podía sentirlo claramente. La espada en la mano de Bai Xian estaba en realidad al mismo nivel que la suya. Una espada de grado celestial superior. Imposible. Soltó Long Nao Tian. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Cómo puedes poseer una espada de grado celestial superior? Los ancianos de los alrededores estaban igualmente atónitos. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. ¿Otro artefacto de grado celestial superior? En todo el imperio del cielo desolado, tales tesoros casi se podían contar con los dedos de una mano. Mientras tanto, Bai Xian se limitó a mirar su espada. Luego a Long Nao Tian. Una sonrisa juguetona apareció en su rostro. ¿Qué? Su tono estaba lleno de diversión. ¿Creías que solo tú podías tener una? Hola a todos, visita nuestro Patreon y apoya el canal para obtener acceso a los capítulos adelantados.